El invierno pasado, estaba conduciendo por la autopista de noche entre los suburbios de una gran área metropolitana. Había muchos autos alrededor, pero eran alrededor de las 12 y había estado nevando. Vi un auto estacionado en el arcén de la autopista con un tipo parado junto a él, que claramente necesitaba ayuda. Los vi cuando estaba conduciendo, pero como era tarde en la noche y hacía frío, pensé que también podría tomar la siguiente salida y ver si el tipo todavía necesitaba ayuda. Llegué allí y era un tipo de clase trabajadora, de mediana edad, parado afuera de su camioneta. Llevaba un mono azul, era delgado y se estaba quedando un poco calvo. Transmitía lo que solo puedo describir como una vibra extraña, pero no pude identificarla. Fue uno de esos presentimientos raros de los que no estás seguro por qué lo sientes. Dijo que había estado teniendo problemas con el auto, que venía de un lugar que estaba aproximadamente 2 horas fuera de la ciudad. Me dijo que su alternador estaba roto y que su batería necesitaba un refuerzo. He tenido un auto con un alternador roto y sé que cuando la batería se agota, necesitas acelerarlo por un rato si vas a hacer que las cosas vuelvan a funcionar. Le digo que no hay problema, compadeciéndome de él por un minuto. Abro mi capó y él dice que agarrará sus cables cuando regrese. Noto en su mano algún tipo de objeto metálico oculto. No tengo idea de qué era. Lo vi solo por un breve momento y vi que no era un cuchillo, sino que era de metal y un poco más corto que el largo de su mano, y estaba claramente tratando de ocultarlo de mi vista. Todo sucedió tan rápido e inmediatamente estoy en alerta máxima. Veo por una fracción de segundo cómo me acerca los cables para que pueda conectar mi batería e instantáneamente doy un paso atrás para poner algo de distancia entre nosotros y le digo que puede conectar mi batería y que esperaré en el auto todo el tiempo. Estaba en modo supervivencia de lucha o huida, preparándome para bloquear un ataque si se abalanzaba sobre mí. Él no lo hace y comienza a conectar los cables a mi batería, y mientras estoy sentado en mi auto, empiezo a preguntarme si estaba imaginando cosas mientras él conectaba la batería, y ambos esperábamos a que la batería se cargara. Tal vez fue solo eso que estaba incluido con los cables y que acababa de tener en la mano. Tal vez malinterpreté la situación como peligrosa. Después de unos minutos va a encender su auto, grita que no funciona y luego camina de regreso hacia mi auto mientras espera frente al mío. Después de unos minutos de espera, vuelve a poner su cabeza debajo del capó de mi auto para juguetear con los cables mientras yo lo miro atentamente, para asegurarme de que no se acerque a la ventana del auto, porque todavía estaba asustado. Grita algunas cosas sobre cómo no funciona y me pide que vaya a echar un vistazo. Abro un poco la ventana y casualmente le digo que no se preocupe, que probablemente tomará algún tiempo. Afortunadamente puedo ver mi batería en la oscuridad. Había un espacio debajo del capó y estaba apoyado en mi auto a través del parabrisas directamente frente a mí. Lo veo jugar con los cables y lo escucho gritar de nuevo que no funciona y me llama para que salga. Lo veo deslizar el objeto metálico que tenía. Lo observé antes y lo vi tocar el terminal de mi batería para que saltaran chispas desde donde lo tocó. Comienza a gritar y salta hacia atrás e inmediatamente salgo de mi auto y le digo que surgió algo y que tenía que irme ahora. Honestamente, no recuerdo mucho de lo que estaba tratando de decir cuando lo interrumpí o qué dije exactamente. Solo recuerdo haber dicho que necesitaba salir de allí sin quitarle los ojos de encima ni por medio segundo. No recuerdo ni cómo se desconectaron los cables de mi batería, si los saqué yo o si ya estaban apagados. Pero cerré el capó, salté a mi auto y me fui. Todavía no tengo idea de cuál era su plan. Desconozco de lo que estaba tratando de hacer, pero sé con certeza que lo que vi hacer no era de ninguna manera lo que me estaba diciendo que iba a hacer. Pero cuando lo dejé allí, me fui. Prácticamente me estaba pellizcando tratando de hacer cara o cruz de lo que acaba de suceder. Y no puedo enfatizar lo suficiente que el tipo simplemente emitía las vibraciones más raras. Tal vez estaba planeando intentar destrozar mi batería para que me quedara atrapado allí. Pero hasta el día de hoy me pregunto si me encontré con algún tipo de asesino en masa que había estado planeando secuestrar a alguien al costado de una autopista
cuando se detuvieron para ayudar. ¿Quién sabe? Pero de cualquier manera fue muy extraño. Me asustó y busqué alejarme de ese tipo lo más rápido que sea humanamente posible. Todavía desearía haber conseguido una placa o algo para dárselo a la policía, pero en ese momento lo único que pasó por mi mente fue alejarme de esa situación lo más rápido que fuera humanamente posible. Tenía 16 años y acababa de obtener mi licencia. Tenía un trabajo a tiempo parcial, así que pude comprar un auto. Era un auto súper viejo y bastante poco confiable, pero yo era el único en mi grupo de amigos que tenía un auto, así que siempre era el conductor. Bien, una noche, después de trabajar, me ofrecí a llevar a una amiga a su casa porque empezó a nevar. Ella vivía a unos 20 metros de la ciudad. Nunca había estado allí antes, pero pensé que podría encontrar el camino. Todos eran caminos de tierra bastante oscuros en el país, y esto fue antes de que la era de los teléfonos inteligentes fuera un lugar común. La dejé, y estaba seguro de que podría encontrar el camino de regreso a la carretera. Por supuesto, terminé perdiéndome. Tenía un teléfono de seguimiento, pero el servicio era absolutamente pésimo. Me detuve a un lado de la carretera tratando de recordar los giros que tomé, cuando escuché que se abría la puerta de un auto. Miré y vi a este tipo raro que intentaba entrar. Había salido de la nada, de un campo al lado de donde estacioné. Me asusté y me fui. Unos días después, en el trabajo, mi amiga a quien había dejado me dijo que un anciano y su esposa fueron asesinados por alguien que irrumpió en su casa de campo por la zona. Me asustó muchísimo, pero nunca se lo dije a nadie porque no me habrían creído. El tipo terminó siendo atrapado la misma noche que yo escapé de ese aterrador encuentro. Resultó que el hombre que intentó entrar cerca de mi auto era un prófugo de la justicia, conocido por asaltar a personas solitarias en carreteras poco transitadas. Durante días, no pude dejar de pensar en el peligro que había evitado por poco. La imagen de aquel hombre apareciendo de entre las sombras me perseguía cada vez que cerraba los ojos. Con el tiempo, el miedo comenzó a disminuir, aunque nunca olvidé esa noche. Decidí usar mi experiencia como un recordatorio de lo impredecible que puede ser el mundo y lo crucial que es estar siempre alerta. Aunque a veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera reaccionado tan rápido, estoy agradecido por haber podido alejarme a tiempo. Desde entonces, cada vez que paso por carreteras solitarias o vuelvo a casa tarde en la noche, aseguro todas las puertas y ventanas de mi auto, vigilante y recordando siempre esa fría noche de invierno que podría haber cambiado mi vida para siempre. Conducía una vieja camioneta en la universidad después de la escuela. Manejé a casa, que estaba a aproximadamente media hora de distancia. Llegué, entré, y cuando me estaba vistiendo para volver, sonó la alarma del auto. Salí corriendo y descubrí la puerta del auto abierta, sin la unidad principal de radio y los parlantes. Estaba pensando cómo este tipo trabajaba tan rápido. Lo denuncié a la policía y después de unas semanas, encontraron al ladrón y me pidieron que fuera a la comisaría. En la comisaría, me hicieron algunas preguntas y el oficial me dijo que tenía que escuchar algo del ladrón. Cuando lo enfrenté, me dijo que pudo subir a mi auto en el estacionamiento cerca de mi escuela y que llegué inesperadamente, así que se zambulló y se acostó en el baúl. Así que conducía a casa con un pasajero desconocido todo el tiempo. Cuando llegué a casa y cerré el auto, él quitó los artículos, y cuando abrió la puerta, fue cuando sonó la alarma. Lo que desencadenó la mejor parte es lo que pasó en la estación de policía, porque un grupo de policías estaba esperando ver mi reacción. Dijo que estaba asustado porque era solo un ladrón de autos normal. Su preocupación era que lo llevaría muy lejos y él no podría llegar a casa, ya que era solo un ladrón amigo. Cuando abrió la puerta y activó la alarma, entró en pánico y dejó algunas de sus pertenencias que fueron utilizadas por la policía para identificarlo. En cualquier caso, espero no volver a verlo nunca más.
Esto sucedió hace unos 7 años, cuando trabajaba en un empleo que estaba a unos 45 minutos de camino. En un buen día estábamos en un viaje por pequeñas carreteras rurales para llegar a este pueblo rural aislado, pero la paga era buena y los beneficios valían la pena. Para mí, cada noche, de camino a casa, conducía por la calle principal del pueblo hasta una intersección y giraba a la derecha para regresar. Esa noche conduje hasta esta intersección y esperé a que se encendieran las luces cuando, de repente e inesperadamente, escuché un golpe en la ventana de mi lado del pasajero. Me giré para ver a estos dos hombres mirándome a través de la ventana de su auto. Ambos algo desaliñados. El conductor parecía muy enojado preguntándose qué estaba pasando. Bajé la ventanilla, y el conductor ni siquiera me dejó hablar. ¿Por qué me cortaste el paso allí atrás? Estaba confundido, ya que no había visto otro auto cuando salí. ¿No? Él parecía aún más enojado por mi negativa. Sí, lo hiciste. En Turnpike Lane casi chocamos. No bajé por Turnpike Lane. Descendí en el área de estacionamiento en la parte superior de la calle y doblé desde otra calle. Debe haber sido alguien con un auto similar, ya que mi auto tiene un color muy distintivo, pero he visto algunos similares por ahí. Eres un mentiroso, no te creo. En este punto, me estaba poniendo cada vez más rojo y su amigo interviene. ¿Por qué estás tan nervioso si no es así? Porque tu amigo se ve muy enojado y yo tengo un trastorno de ansiedad. Además, tus dos hombres le están costando a una mujer joven tiempo con su esposo. En este punto hay un pitido detrás de mí. Estamos deteniendo el tráfico. Salgo, ignorando un rugido de él. Sin embargo, mientras conducía, escuché de vuelta el mismo pitido prolongado detrás de mí y lo vi siguiéndome en el espejo. Debió haberse metido en mi carril para seguirme. Comencé a asustarme mucho mientras me seguían hacia una carretera principal, preguntándome qué debía hacer. Un semáforo se puso rojo delante de mí y reduje la velocidad. Presa del pánico, rápidamente cerré mis puertas por si acaso. Lo siguiente que supe fue que estaba golpeando la puerta de mi auto en un intento de abrirla. No recuerdo nada de esto, pero después descubrí que tenía una especie de martillo en sus manos y rompió la ventanilla de mi auto e intentó jalarme. Salí del auto agarrado por mi cabello y me golpeó una vez que empecé a resistir. Creo que debe haberme noqueado porque lo siguiente que supe fue que una pareja me estaba tomando el pulso y tratando de detener el sangrado de un corte en mi cabeza. Al parecer, esta pareja lo vio pasar a mi lado, casi chocando con el semáforo. Al final, lo atraparon. Se declaró inocente en el tribunal y tuve que subir al estrado. Se demostró mediante imágenes de CCTV que yo no era el conductor que casi chocó con él. Todavía está en la cárcel por culpa de la furia en la carretera y un caso de identidad equivocada. Esto ocurrió hace unos 12 años. La familia de mi esposo tiene una casa en la montaña en todo el estado. Una vez que salimos de la autopista de peaje, tomamos una única carretera rural que sube por una montaña y baja al otro lado. Nuestra casa está aproximadamente a media hora de viaje por esta sinuosa carretera. En la sección media, cerca de la cima, es la parte más sinuosa y la palabra lento está escrita al otro lado de la carretera en letras gigantes. Tomamos este camino tal vez de 6 a 10 veces al año y de regreso. Había estado en la casa docenas de veces en ese momento y nunca pasó nada en el viaje hasta esta vez que mi esposo conducía. Estoy en el asiento del pasajero y no había otras personas en el auto. Hay una canción de Billy Joel sonando en el iPod a través de los parlantes del auto. Creo que era Uptown Girl. No hay recepción de radio en ningún lugar cerca de esta montaña remota, y a medida que nos acercamos al área donde está escrito lento al otro lado de la carretera, se oye una voz de hombre. No es Billy Joel, no sale por el altavoz del auto, y dice con esa voz profunda y espeluznante: más despacio. La letra no estaba en esa canción. Mi esposo y yo nos miramos como diciendo: oh Dios mío, ¿escuchaste eso? No tenemos idea de dónde vino.
No había casas ni nada en este lado de la montaña, y no pasamos a ningún otro auto en el camino hacia abajo, pero nos reímos de ello y lo mencionamos de vez en cuando subimos a la montaña y vemos las palabras lento en el pavimento. Nunca ha vuelto a suceder en los cientos de viajes que hemos hecho desde esa noche. Era hace 2 años cuando mi hija autista sufría problemas para dormir por la noche. Tenía 1 año y medio. En aquel momento, colocarla en el asiento del automóvil y llevarla en coche era la única forma de hacerla conciliar el sueño profundamente. Yo vivía con mis padres en un bonito barrio, así que una noche mientras conducía, mi niña finalmente se había quedado dormida. Eran las 9 de la noche y yo estaba hambriento. Decidí dejarla caer en un sueño más profundo para poder moverla. Conseguí algo de comida en un autoservicio y me detuve en una calle lateral justo al lado del restaurante para poder comer. Estaba terminando y miré hacia atrás para ver a mi hija cuando de repente unos faros súper brillantes se detuvieron detrás de mí, un poco cerca. Saludé disculpándome, asumiendo que quien quiera que fuese estaba tratando de estacionar en la casa frente a la que estaba. Me alejé y comencé a avanzar por la calle. Después de unas cuantas cuadras y al doblar la esquina vi las luces nuevamente. No era gran cosa, esta es una calle lateral semi-transitada y la gente corta por aquí todo el tiempo, solo que esta persona me estaba siguiendo demasiado cerca como si no me moviera lo suficientemente rápido. Molesto, cambié de carril para quitarme de su camino, y casi tan pronto como lo hice, me siguieron. En este punto, me di cuenta de que el auto era el mismo sedán que se había detenido detrás en la última calle, pero ahora estaban demasiado cerca para que pudiera ver la marca del auto y las luces altas estaban encendidas, así que no podía ver nada detrás de mí. Me maldije por no haberle prestado mejor atención al auto antes. No quería volverme loco paranoico, así que tomé algunas calles laterales innecesarias y pasé por mi vecindario solo para que esta persona siguiera detrás de mí, giro tras giro y cambio de carril tras cambio de carril. Entré en pánico y llamé a mi padre. Sabía que debería haber llamado a la policía, pero tenía 21 años e hice lo primero que se me ocurrió. Él estaba en el trabajo a media hora de distancia. Tenía pésima recepción y decidió volver a llamarme desde el teléfono fijo de su trabajo. Estaba hablando por teléfono celular con el departamento del sheriff de nuestro vecindario y me dijeron que condujera hasta la estación. Habían pasado cerca de 40 minutos desde que la persona comenzó a seguirme y se acercaba cada vez más. Estaba pasando las luces y dando vueltas en este punto, tratando de captar la atención de alguien, así que conduje hasta la estación. No había nadie allí, ni un auto, ni una patrulla. No había nadie en la oficina del departamento, ni siquiera autos en el pequeño estacionamiento, y querían que entrara al estacionamiento y esperara a un oficial. Estaba solo, mi hija de 1 año y medio. Ahora estaba alborotada en el asiento trasero, y solo había una manera de entrar y salir del estacionamiento. No entré a la estación y le dije a mi padre que le dijera al oficial que no había nadie allí. Vi un auto del sheriff en el semáforo más adelante, y empecé a tocar la bocina y a encender las luces mientras él cruzaba la intersección. Yo también estaba conduciendo. O se perdía lo que estaba haciendo, o lo ignoraba. Había pasado poco más de 1 hora, y la persona me había golpeado la parte de atrás del auto 4 veces. Finalmente vi a otro auto del sheriff, y simplemente toqué mi bocina y creo que se dio cuenta porque hizo un giro en U, y regresó hacia nosotros mientras lo hacía. El auto detrás de mí desapareció en el centro comercial al otro lado de la calle, y el oficial me siguió. Me ordenaron que regresara a la estación. Así lo hice y finalmente estuve esperando tanto tiempo que entré y cerré 3 veces la puerta de mi auto porque estaba aterrorizado. La oficina no tenía a nadie, excepto un teléfono de emergencia en el escritorio, y ese solo me conectaba con otra extensión para envolver. La historia me hizo sentir loco y dijeron que nunca encontraron el auto, y que todo lo que podían hacer era hacer una declaración, ya que técnicamente no había pasado nada, y se ofrecieron a seguirnos a mí y a mi hija a casa, solo para irse tan pronto como estacioné.
mientras me dejaron llevar a mi hija dormida adentro, temblando tan fuerte que no podía abrir la puerta. Corrí escaleras arriba a la habitación de mi madre. Ella estaba tomando analgésicos después de un procedimiento quirúrgico, así que estaba dormida. La sacudí para despertarla, sollozando, y le conté lo que pasó. Me tomó 2 días volver a dormir por la noche y hasta el día de hoy me niego a hacer viajes nocturnos con mi hija. Tenía 19 años y conducía a casa desde el trabajo, a altas horas de la noche, desde un bar y parrilla. Mi viaje a casa fue de aproximadamente 14 millas y cerca de media hora. Noté un auto azul inmediatamente después de salir. Ya que era tarde, tal vez de medianoche a la 1 de la mañana, y solo estaba ese auto alrededor. No había policía ni nadie. Reconocí a un hombre promedio con barba en él. Este me siguió hasta mi casa por las carreteras principales y giré. Entré en mi suburbio y ellos también. Esto me intrigó y comencé a conducir en bucles para no llevarlos a mi casa. Me siguieron por todas las calles laterales. Claramente se estaban desviando de su camino para seguirme en medio de la noche. Esa vez fue cuando comencé a pensar entre pelear o huir. Si me detenían, le explicaría al oficial lo que estaba sucediendo y estaría feliz de ir a la estación donde era seguro. Éramos los únicos autos en la carretera y luego, después de algunas maniobras, los perdí, o eso pensé. Me aseguré de acelerar lo suficiente en algunas curvas, con las luces apagadas, para que no pudieran ver dónde giraba, y me detuve por 1 minuto con todas las luces apagadas. Llamé por teléfono hasta quedar completamente oscuro. Miré por el retrovisor, no reflejaba nada, y después de 1 minuto, los vi girar en mi camino. Dejé mis luces apagadas y conduje sin ley para escapar de ellos. No había señales de alto ni límites de velocidad en un área urbana. Sinceramente, fue una locura. Por suerte, conduje hasta la casa de un amigo, y él estaba celebrando una pequeña fiesta, así que supe que estaba a salvo. Nunca sabré quién fue ni por qué lo hicieron, ni qué habría pasado si los hubiera llevado a casa. Gracias a Dios, soy un gran conductor y he visto suficientes películas de espías para, probablemente, salvarme la vida esa noche. Este verano, mi hija de 17 años estaba trabajando en un turno nocturno. Era poco después de la medianoche cuando salí a recogerla, y al salir, noté un silencio inquietante. No se escuchaban ranas, insectos, nada. Me quedé allí, esperando oírlos de nuevo, pero tuve la horrible sensación de que algo me estaba observando. Me subí al auto, me sacudí los sentimientos extraños y encendí la radio a todo volumen para distraerme. Así, comencé a conducir. Avancé por la carretera con las luces encendidas, ya que hay muchos ciervos en el área. Giré a la derecha y luego hacia otra carretera. Al girar, mis luces delanteras vislumbraron algo que estaba en negro, que rápidamente saltó de la carretera al costado de una colina empinada en el lado opuesto. En ese momento, sentí miedo y me costó pasar por esta área durante el resto del camino. Seguí tratando de racionalizar lo que acababa de ver. ¿Era un ciervo? ¿Algún animal? ¿Tal vez un extraterrestre? Las posibilidades eran infinitas, pero nunca había visto algo así. Cuando llegamos a casa, los ruidos de la vida nocturna habían regresado y prosperaban. No había ninguna sensación extraña de que algo estuviera acechando cerca. Habían pasado algunas semanas y hablé con una vecina que vivía a 10 minutos de distancia, ya que vivimos en las afueras del país. Ella dijo que habían estado sucediendo algunas cosas raras por allí. Pensé que tal vez se refería a un ladrón o a que había coyotes cerca, pero luego dijo, «Podrías pensar que estoy loca, pero...» Y continuó contándome lo silencioso que se ponía por la noche con más frecuencia y que habían visto algunas figuras oscuras y no era solo ella, sino también algunas otras personas que viven cerca. Así que le conté mi terrible experiencia de aquella noche y le dije que era difícil explicar exactamente lo que había visto,
porque nunca había visto nada parecido. Me preguntó si parecía un dementor de Harry Potter. «Oh, Dios mío, sí», le dije. Me contó que su cuñada estaba de visita y se fue después de que oscureciera para ir a casa conduciendo cerca del área donde se encontraba mi casa. Mi vecina recibió una llamada de su cuñada que gritaba y lloraba histéricamente. Condujeron hasta donde ella se ubicaba y estaba demasiado asustada como para abrir la puerta del auto. Finalmente, pudo decirnos que había visto algo negro agachado en la carretera. Ella redujo la velocidad y estuvo siendo cautelosa, pero esta figura oscura se levantó y saltó al árbol más cercano. Trepó tan rápido y desapareció. Ella quedó conmocionada. Tuvieron que llevarla a casa. Nunca volvió a suceder, y no he escuchado ninguna otra historia de mis otros vecinos. Siempre seré cautelosa cuando todo queda en silencio, en una calurosa noche de verano. ¿Con quién puedo compartir esto? Aparte de unos pocos vecinos cercanos que también habían visto esta misteriosa figura oscura. Si se lo dijera a cualquiera, entonces pensarían que estoy loco. Los inviernos suelen estar en silencio aquí, y espero que, sea lo que sea, esta cosa se haya movido o al menos esté hibernando todo el invierno. Tengo una enfermedad crónica y una mañana tenía una cita con el médico. Es algo habitual para mí. Cuando estaba haciendo mi camino a casa, había tomado la salida de la autopista que necesitaba cuando giré a la izquierda. Noté que había luces intermitentes y una sirena detrás de mí. La carretera tenía solo un carril por un corto tiempo, pero luego se abrió un carril para girar a la izquierda en un semáforo. Fue entonces cuando necesitaba girar, así que me detuve allí y me detuve detrás de una camioneta. El camión de bomberos giró y también a la izquierda, así que iba en la dirección en la que también necesitaba ir. Después de que pasaron, giramos y comenzamos a bajar por ese camino. Sin embargo, la camioneta delante de mí solo iba a 15 metros por hora por alguna razón y reduje la velocidad. No había ningún carril para adelantar, solo un carril en el medio de la carretera para girar. No podía rodearlo. Llegamos a una carretera, todos estaban frenando de repente y se detuvo hacia esa dirección pero bloqueándola como si fueran perpendiculares a ella. Pensé que esto era extraño, pero tal vez fue alguien que se perdió y no sabía a dónde iba. Cuando los pasé me tocaron la bocina. No estoy seguro de por qué, no estaba siendo agresivo ni nada parecido. No pienso en nada más allá de eso, es misterioso y sigo conduciendo. Se retiran inmediatamente después de que paso y comienzan a mostrarme sus luces nuevamente. Bastante extraño, pero está bien. Entonces sucede algo que me hizo estar alerta y nervioso. Él comienza a cargar mi auto desde atrás, se aleja, luego pisa el acelerador y casi golpea mi auto. Luego emite un pitido y enciende sus luces, enjuaga y repite. Me sentía inseguro en este punto, así que toqué los frenos. Solo lo empeoró. Tocó más la bocina y cargó contra mi auto 4 veces en el camino. Había una rotonda y tuve que ir a la izquierda. Resulta que él también iba a la izquierda. Sin embargo, el camino entonces solo tenía 2 carriles en lugar de 1, y me quedé en el carril izquierdo mientras nuestro complejo de apartamentos estaba a solo media milla de la carretera. Estaba detrás de un camión que iba más lento, pero estaba bien con eso, esperando que el tipo detrás de mí simplemente me pasara y me dejara ir. Se pasó al carril derecho, así que pensé que simplemente me dejaría en paz. Pero luego vio que tenía las luces intermitentes de giro a la izquierda encendidas. Así que inmediatamente pisó los frenos, se puso detrás de mí y giró para seguirme. En ese momento, estoy realmente asustado. Sabía que si me detenía, él me impediría salir bloqueando la entrada. Y también estoy seguro de que no quería que descubriera dónde vivía. Apagué las luces intermitentes y seguí recto un rato por la carretera. Se detuvo junto a mi auto, tocó la bocina y me gritó. Me quedé congelado por el miedo, así que simplemente miré al frente sin mirarlo, y después de un minuto que pareció una hora, se apresuró y corrió delante de mí en la camioneta. Pude llegar a la carretera y dar la vuelta para ir a casa, aunque incluso después de llegar a casa,
Tenía miedo de que él descubriera dónde vivía y le hiciera algo al auto de mi prometida, que en ese momento yo conducía. Afortunadamente, eso no sucedió y estaba a salvo. He estado muy alerta a las personas que estaban detrás de mí, paranoico de que alguien más me seguirá. Sí, sé que las posibilidades lógicas de que eso ocurra son escasas, pero la ansiedad no escucha la lógica, así que no nos volvamos a encontrar con el loco conductor de la carretera. Cuando era más joven, además de ser impresor, hacía recogidas y entregas en la tienda. Ese día bajé al almacén cerca de los muelles para recoger un poco de papel que estaba a punto de sacar cuando noté que un camión estaba a punto de salir también. Así que pensé en dejarlo salir primero porque no quería recibir sobre mi trasero un camino de grava. Salgo detrás de él segundos después cuando el remolque se desenganchó del camión. Ahora tengo este enorme objeto fuera de control arrojándose a mi cara. Afortunadamente, el cableado que conecta las luces se mantuvo y se rompió un poco. Se tambaleó y cayó de costado. Salí y ayudé a dirigir el tráfico que venía en sentido contrario. Le dije al conductor que nunca había visto algo así antes, y luego habló como si no fuera nada, que sucede de vez en cuando. ¿Es así? Simplemente no me gustó. Ya no estoy detrás de semirremolques y siempre cambio de carril si puedo. Algunas personas piensan que estoy loca, pero creo que es mejor estar segura que aplastada. Hace unos años mi hermano y yo conducíamos durante la noche, 15 horas a través de 3 provincias de Canadá, para encontrarnos con nuestros padres y otra familia en la casa de nuestra abuela. Era verano y llovía e inundaba muchos caminos ese año, así que tuvimos que salirnos de la ruta principal. Tomaríamos la autopista de Canadá y tomaríamos algunos caminos más rurales que normalmente nunca conduciríamos. En este viaje en el medio de Saskatchewan, alrededor de las 2 de la madrugada, estábamos en una carretera llamada Lewis Rail Trail. Nos habíamos dado cuenta y nos hicimos algunos comentarios sobre que no había nadie alrededor, por lo que esperábamos que las carreteras no estuvieran cerradas ni redirigidas hacia adelante. Nuevamente, ambos habíamos notado que parecía que la carretera estaba totalmente desierta, pero tampoco era la carretera principal, así que pensamos que tal vez era por eso que no había nadie más alrededor mientras avanzábamos. Comencé a notar bastantes ciervos muertos a los lados de la carretera, y recuerdo haber dicho algo sobre la esperanza de no golpear a uno. Y de repente, estábamos en una franja de la carretera durante unos 5 a 10 minutos sólidos, donde ambos lados de la carretera estaban absolutamente cubiertos de montones de ciervos muertos, uno encima del otro, destrozados, con los ojos abiertos y brillando ante los faros, claramente muertos por la forma en que estaban amontonados y retorcidos, con los cuellos hacia atrás, algunos pies en el aire y nadie en el medio de la carretera, aunque ninguno de ellos salpicado como si hubieran sido atropellados por vehículos. No había sangre ni nada, solo cientos de cadáveres de ciervos muertos intactos alineados y amontonados, unos encima de otros a ambos lados de la carretera. Recuerdo simplemente mirarlos y mirar hacia el otro lado de la carretera, y uno de nosotros decía algo sobre estar entre paredes de ciervos muertos. Sonaba totalmente desordenado, pero mi hermano también lo recuerda sintiendo que estábamos bien. En unos días o algo así, en retrospectiva, nos dimos cuenta que deberíamos haber estado realmente asustados, pero recuerdo simplemente mirarlos, ver sus ojos brillar, y recuerdo haber pensado algo parecido. Parecía como si todos me estuvieran mirando, preguntándome por qué había tantos, preguntándome por qué no había nadie más cerca, pero en realidad simplemente no decíamos nada y conducimos sin pensar. Durante varios minutos, no fue hasta que pasamos otros vehículos y semirremolques pasaron a nuestro lado nuevamente, que en cierto modo nos recuperamos y dijimos que estaba realmente en mal estado. He estado tomando fotografías de todo lo que viaja, nubes aleatorias, vacas y campos, mis pies en el tablero, pero no pensé ni por un segundo en tomar una fotografía de esta extraña carretera, bordeada de ciervos muertos a ambos lados porque no creo que estuviera pensando seriamente. Mi hermano y yo hablábamos de esto a menudo.
Ahora nos molesta porque ambos recordamos lo extraño que era, pero decírselo a otras personas nunca parece justificar lo absurdo. No creo que la gente crea que sucedió, pero ambos fuimos testigos de ello y sentimos lo mismo. Solo una pequeña historia adicional. Esta trata más sobre venganza que sobre algo realmente horrible, pero creo que lo disfrutarás de todos modos. Sí, solía trabajar para una gran agencia estatal, y después de 5 años me convertí en gerente intermedio. Mi oficina estaba en la torre de oficinas en el centro, y el estacionamiento era escaso, pero los gerentes intermedios y superiores conseguían reservar estacionamiento en el garaje adjunto a nuestro edificio. Esto fue una gran ventaja ya que es un estado complicado y en los días en que el garaje de la torre está lleno, debes estacionar en un garaje privado aproximadamente a 1 milla de distancia. Un día caminé, tuve que hacer algunos recados y llegué al garaje un poco más tarde de lo habitual. Cuando llegué allí, el letrero en el garaje decía que estaba lleno, pero tenía una placa que me permitía entrar de todos modos y conduje hacia mi lugar reservado. Había un hombre en la puerta que estaba tratando de entrar a pesar del letrero que decía que estaba lleno. Cuando me di cuenta de que no tenía una placa, retrocedí un poco y toqué la bocina para dejarles saber que podría retroceder. Esto lo enfurece. Se baja de su auto, mira de frente y me dice algunas palabras selectas mientras retrocede para salir del lugar. Me acerco a la puerta y me grita algunas palabras más sobre qué estúpida soy y que no puedo leer que el garaje está lleno. Lo ignoro y asumo que es solo un tipo que está allí para tener una reunión en una de la docena de agencias en nuestro edificio y estaciono mi auto. Llego a mi escritorio y recibí un correo electrónico de recursos humanos que uno de los altos directivos estaba enfermo y que necesitaba cubrir algunas entrevistas. Las entrevistas en nuestra agencia comienzan con un grupo de posibles empleados trabajando juntos en un pequeño proyecto y luego los candidatos se sientan frente a un panel individualmente. Entro a la sala donde están sentados todos los candidatos y lo veo allí, el idiota del estacionamiento. Estaba en mi auto, así que no me vio bien, pero sabía exactamente cómo se veía. Los candidatos se presentan y comienzan a ponerse a trabajar en su pequeño proyecto. El imbécil de estacionamiento estaba tratando de controlar todo el proceso, pero completaron con éxito el proyecto como equipo. El panel pidió a todos los candidatos que se sentaran en el pasillo mientras discutíamos y los llamaríamos individualmente. Cuando estuvimos listos, todos salieron de la sala. Les conté a mis compañeros de trabajo sobre mis interacciones con el idiota del estacionamiento y se murieron de risa. Lo llamamos primero y comenzamos a hacerle preguntas laborales básicas. Por lo demás, era un candidato fuerte, pero estaba muy lleno de sí mismo. El resto del panel va primero y finalmente es mi turno. ¿Cómo reaccionas bajo estrés? Lo manejo bien. Soy una persona muy sensata. Vamos, todos se ponen un poco nerviosos en algún momento, no es mi caso, yo estoy genial. ¿Así que tú nunca haces nada como salir de tu auto y gritarle a un extraño? Nos encontramos en un silencio. O insultarlos y gritarles que aprendan a leer. Ahí es cuando todos vemos la sangre salir de su rostro. Te das cuenta de que este trabajo te pone frente a los medios de comunicación con frecuencia y siempre hay alguien mirándote. Te das cuenta de que si trabajaras aquí, tus acciones no solo se reflejarían en ti, sino que también reflejarían a tu jefe, al departamento en su conjunto y al gobierno estatal. ¿Crees que si estuvieras en mi puesto, contratarías a alguien que se comportara tan groseramente como tú? Él baja la cabeza avergonzado. Creo que puede que no estés hecho para este puesto. Eso no significa necesariamente que seas una mala persona, pero es posible que no estés preparado para este trabajo. Estaba desinflado. Realmente creo que fue la primera vez que alguien lo responsabilizó por todas sus acciones. No consiguió el trabajo, pero unos años más tarde lo vi trabajando para otra agencia, y según todos los informes sonaba como si hubiera aprendido. En el año 2007, la emoción y la aventura se entrelazaron en mi vida mientras cursaba mi 3er año en la universidad. Mis amigos y yo decidimos aventurarnos en unas vacaciones de primavera
que prometían ser memorables. Myrtle Beach fue nuestro destino elegido. Sin embargo, nuestras cuentas bancarias estaban más bien en el lado escaso y los vuelos estaban fuera de nuestro presupuesto estudiantil. Entonces, ¿cuál fue nuestra brillante solución? Conducir. Sí, decidimos que sería mucho más económico conducir desde nuestra escuela en New Hampshire hasta Myrtle Beach, compartiendo los gastos del combustible entre todos. Imagínate esta escena. 5 jóvenes entusiastas, todos nosotros, apretujados en el vehículo de mi amigo, con las ventanas abiertas y la música a todo volumen, mientras nos aventurábamos en un viaje por carretera de 17 horas hacia nuestro destino soñado. La emoción en el aire era palpable. Cada uno de nosotros ansioso por las experiencias que nos esperaban al otro lado de este viaje épico. El viaje en sí fue toda una odisea. Desde las bromas y risas interminables hasta las paradas en los puestos de comida de carretera, cada momento quedó grabado en nuestra memoria. Hubo momentos en los que nos sentíamos como si estuviéramos en una película de comedia, con situaciones cómicas y anécdotas que aún recordamos con cariño hasta el día de hoy. Pero no todo fue diversión y risas. Conducir durante 17 horas seguidas también tuvo sus desafíos. Hubo momentos de cansancio y tedio, cuando el paisaje parecía repetirse una y otra vez, y solo la promesa de las playas de Myrtle Beach mantenía vivo nuestro espíritu. Mientras nos acercábamos a nuestro destino en Myrtle Beach, Carolina del Sur, pasamos por un pequeño pueblo llamado Fair Bluff, en Carolina del Norte. Era temprano en la mañana, y el sol apenas comenzaba a iluminar el paisaje que se extendía ante nosotros. Sin embargo, lo que nos llamó la atención no fue la luz del sol, sino la sombría atmósfera que parecía envolver este pueblo. Fair Bluff se presentó ante nosotros como un lugar que había sido testigo de tiempos mejores. La devastación del huracán Matthew, que había azotado la región apenas un año antes, aún era evidente en cada esquina. Los edificios dañados, las calles desiertas y los restos de lo que alguna vez fue una comunidad próspera dejaron una impresión duradera en nuestra mente. Conducíamos lentamente por las calles, incapaces de apartar la mirada de la escena ante nosotros. Cada esquina parecía contar una historia de pérdida y resiliencia. Nos sentimos abrumados por la magnitud de la destrucción y al mismo tiempo inspirados por la fuerza y la determinación de la gente que llamaba a Fair Bluff su hogar. El recuerdo de ese momento se reproduce en mi mente como una película en cámara lenta. Cada detalle, cada imagen, está grabada en mi memoria de manera indeleble. Fue un recordatorio poderoso de la fragilidad de la vida humana y de la importancia de la solidaridad y el apoyo mutuo en tiempos de adversidad. A medida que dejamos Fair Bluff atrás y continuamos nuestro viaje hacia Myrtle Beach, llevamos con nosotros no solo la imagen de la devastación que habíamos presenciado, sino también un renovado sentido de gratitud por la seguridad y la estabilidad en nuestras propias vidas. Ese breve encuentro con la realidad de Fair Bluff nos enseñó una lección invaluable sobre la fortaleza del espíritu humano y la capacidad de recuperación frente a la adversidad. Además, soy de Nueva York y fui a la universidad en New Hampshire, así que no me di cuenta del hecho de que Carolina del Norte era el hogar de los buitres. Mientras conducíamos lentamente, vimos un animal grande y viejo que no pudimos distinguir siendo devorado por buitres y luego nos encontramos con 3 más, justo al costado de la carretera, lo que definitivamente se suma al factor fantasma, pero todos estaban quietos. Seguimos conduciendo y finalmente nos encontramos con un coche fúnebre, lo cual suena normal, pero este coche fúnebre estaba detenido a un lado de la carretera y no había nada alrededor. Durante unas buenas 2 o 3 millas, no había excepto campos abiertos y casas abandonadas en descomposición. 2 hombres estaban literalmente cargando un ataúd justo al costado de la carretera. No había una funeraria alrededor en millas, así que, por supuesto, todos lo estábamos cuestionando, pero al final estábamos ansiosos por salir de allí. En este punto, lo extraño de todo llegó a un punto crítico cuando pasamos por una cruz literalmente quemada,
bastante lejos en el campo, pero era enorme, y lo vimos claramente. Debe haber sido de madera de al menos 10 pies de alto y estaba parcialmente quemada, todavía atrapada en el suelo. En ese punto, simplemente nos fuimos. Estábamos felices de ver el cartel de bienvenida de la siguiente ciudad, lo sacudimos y procedimos a divertirnos en las vacaciones de primavera al final. En el camino de regreso, sin embargo, comenzó a nevar, y mientras conducíamos por Fair Bluff de nuevo, esta vez estaba en tono negro sin una sola luz, excepto nuestras luces delanteras. El auto se deslizaba como un loco y teníamos gasolina peligrosamente baja. Salimos de allí, pero sentí miedo genuino tanto la primera vez como aún más la segunda vez.